Entonces, bien, la sesión de hoy, Sigue la sesión desenfocado, 7, ¿eh? perdón, Que sigue desenfocado. sigue desenfocado. A ver si Martí nos puede curar el milagro. Bien. Perfecto, gracias. Vale, pues la sesión 7, voy a ponerla aquí, que la vamos a llamar propiedades universales y la categoría de elementos. La he intentado hacer corta, aposta, ¿de acuerdo? Es decir, se trata de que haya un tiempo para que quien quiera comente lo que sea sobre propiedades universales, que es muy, muy dado a ejemplos, y hay millones de ejemplos en el libro de Emily Reel, pero están muy bien contados ahí y no quería añadir más todavía. Entonces, si hay cualquier persona que quiera hacer cualquier comentario, siempre sois bienvenidos, pero hoy más aún. Y bueno, pretendo que sea corta y si nadie rellenara el hueco o lo que sea, eh, tengo también, me gustaría, pues yo qué sé, hacer un ejercicio de colímites en concreto, que sé que es una cosa mucho más avanzada, pero como es una propiedad, una definición, el colímite es una definición que en el álgebra conmutativa o en la geometría algebraica se puede dar vía una propiedad universal, pues por hacer algo un poco más elaborado, pero ya digo que mi objetivo no es ni siquiera hacer ese comentario, sino que vosotros mismos. Vale. Bien, entonces, ¿cuál es el plan? El plan es, precisamente, en el A, dar una especie de bases, bueno, pues bases del asunto, es decir, definiciones, etcétera. En el apartado B, explicaros la solución, aunque creo que ya se va a ir viendo por dónde va con las propias definiciones que voy a dar, pero la solución que Simone me ha hecho, me ha hecho llegar del problema que Sergio formuló la sesión anterior, no la anterior. Y bueno, pues o sea, que aquí sería, digamos, la respuesta. Sé que estoy escribiendo pequeño, pero en fin, la respuesta de Simone al problema de Sergio. Y bueno, pues un hipotético apartado C de ejemplos o aquí libertad total para que comentéis lo que queráis. Vale. Bien, pues vamos a comenzar. Si escribo aquí arriba se sigue viendo, ¿verdad? Si escribo ahí arriba y No, no muy no, está pequeño, desenfocado otra vez. Hay un problema de foco de la cámara, ¿no? Otra vez está desenfocado y se sale de foco constantemente. pues disminuye un poquito el zoom, si no. Hasta ahí, ¿cómo es ahora? ¿Cómo se ve? Ahora bien, Ahora bien, a ver un segundo. perfecto. Perfecto. Vale, pues vamos al lío. Entonces, vamos a comenzar con una primera parte de recordatorio, ¿vale? Si me permitís, si este es el A, pues el A1 será un poco de recordatorio. Voy a hacer unas definiciones que ya hemos visto los otros días, pero bueno, pues acaso no todo el mundo las tiene absolutamente a mano. Tenemos un funtor de una categoría C a set y vamos a decir que C es localmente pequeña. Vale. Entonces, decíamos que F es representable. Perdón, F es representable si existía un elemento de la categoría tal que F fuera isomorfo por un supuesto isomorfismo natural phi, o sea, una transformación natural que fuera un isomorfismo natural, sí, eh, al funtor de los mapas, de las aplicaciones que salen desde pequeño de este objeto. Muy bien, entonces en particular decíamos que el par dado por el objeto y el isomorfismo natural es una representación. Con esto no solo pretendo recordaros pues, las cosas que hemos visto estos días y a los que no hayan podido venir, ponerles un poco al día, sino que lo que realmente intento también es dar una idea un poco unitaria de las sesiones pasadas, que al verlo como en Zoom, pues no se ha podido ver el mapa general a lo mejor. Vale, entonces,
Definiciones importantes que teníamos aquí. Bueno, un objeto C pequeña de C es inicial si existe, bueno, si representa, vamos a decirlo así, si Ya, representa. perdona, otra vez está fuera de foco, ¿eh? No se lee, no se puede leer. Perdón. A ver. Sí, ahora está bien. Se ha enfocado, ¿verdad? Sí, Vale, muchas gracias. A ver si podemos mantenerlo así. Vale. Entonces, un objeto es inicial si representa al funtor constante. ¿Vale? Bueno, hago aquí un recordatorio. ¿Quién es el funtor constante? El funtor constante de una categoría. Luego voy a fastidiarlo, entonces lo voy a hacer aquí en pequeño para no emborronar. Este funtor constante que lleva cualquier objeto al conjunto de un único elemento. ¿Bien? Vale, pues esto es un objeto inicial y, bueno, dualmente decimos que es terminal si representa al funtor constante para COP. ¿Vale? No quiero, no me cabe bien, no quiero emborronar. El funtor constante de aquí va de C a set y este va de COP a set. ¿Sí? Muy bien. Vale, entonces, en este contexto, vimos el lema de Yoneda, que era el resultado, digamos, más importante. Lema de Yoneda. Color o algo para resaltar el lema de Yoneda. Vale, el lema de Yoneda nos decía que las transformaciones naturales del funtor de las aplicaciones que salen de C a dicho funtor F es isomorfo a FC y además este isomorfismo es natural en F y en C. ¿Vale? Entonces, recuerdo Ale, que... perdona, ¿puedes escribir un poquito más grande? Sí, perfecto. Gracias. A ti, Sergio. Vale. Recuerdo que esto lo que nos estaba diciendo es que las transformaciones naturales de este funtor a F eran isomorfos a FC y esto se daba para todo C en la categoría y para todo F, funtor de esta manera, funtor así, naturalmente. Y entonces teníamos que ver lo que significaba ser natural tanto en el objeto como en el funtor. Y esa naturalidad venía dada por el hecho de que estos dos diagramas conmutativos, bueno, estos dos diagramas conmutaban, ¿no? Estos dos diagramas, ¿eh? Primero, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a decir primero en el objeto, pues porque lo he primero. Entonces, si lo pongo en el objeto, aquí tengo un isomorfismo phi, que voy a llamar a este isomorfismo, dado por el lema de Yoneda, ¿vale? Y bueno, pues lo etiqueto por phi sub c, ya que es el isomorfismo que me está dando este c. En el lema pues no lo voy a poner, pero aquí sí. Aquí, ¿qué actuábamos? Bueno, pues con F estrella, y ahora cambiábamos el objeto. Bueno, pues C de a F, veníamos con un phi sub d, F de, y aquí estábamos actuando. Vale. Este diagrama tenía que conmutar, ¿vale? Y esta naturalidad también, ¿vale? Entonces, tenemos esto y que las transformaciones naturales de este funtor a F también se podían pensar como unas transformaciones. Bueno, también tenemos, o sea, este F no tiene nada de particular, esto es cualquier funtor. Y además, en el cambio de funtor hay la naturalidad, que estoy intentando expresar aquí. Eso es, y aquí lo que teníamos era una transformación natural. Aquí beta estrella y aquí beta. Bueno, la componente C, Césima o C,
Tiene una transformación natural. Vale. Bueno, pues hasta aquí entonces el lema de Yoneda. Esto es lo que habíamos visto el otro día. Bien. Por hacer un pequeño comentario del lema de Yoneda. Todo esto se podía... Lo quiero poner, aunque en borrón lo quiero comentar. Todo esto se podía haber escrito diciendo que voy con un bifuntor, que es el bifuntor de evaluación, voy de C por set C. Claro, ¿quién era set C? ¿Quién se acuerda de quién era set C? Que lo vimos el otro día. Eso es. Perfecto. Vale. Bueno, pues íbamos vía la evaluación, es decir, que aún, bueno, os recuerdo que el mapa de evaluación aquí cogía un C y un puntor y me daba FC, que es justo pues, esta parte del lema Yoneda, ¿no? Entonces esto lo podíamos expresar diciendo que este puntor, donde Y lo habíamos definido el otro día, no me quiero extender, es solo un recordatorio esta parte. Bueno, pues que esto es un isomorfismo natural de puntores. Vale, bueno, esto es una expresión más compacta, ¿vale? No quiero emborronar, una expresión más compacta de lo que vimos el otro día. Vale, una cosa que no comenté, aunque salió en los ejercicios, es, bueno, en los ejercicios y en el comentario de Martí también, si no me equivoco, la submersión de Yoneda o el embedding, o en fin, como que queráis llamarlo, Yoneda embedding, que lo que nos dice, bueno, tiene dos submersiones, la covariante y la contravariante. Voy a poner primero la contravariante. Nos dice que COP se sumerge en set C vía precisamente este Y, bueno, pues Yoneda embedding. Bueno, vale, este es la Y, efectivamente. He dicho que no lo iba a decir, pero bueno, lo he dicho al final. Vale. Y entonces aquí pues tengo dos objetos. Y voy para arriba, porque este es el contravariante, con F estrella. Vale, y entonces el Yoneda embedding, que es esta Y, es plenamente, bueno, es pleno y fiel. Vale. No voy a escribir, no voy a escribir el covariante, simplemente parte de C y baja con F subestrella. Sí, o sea, sí, ¿no? Se ve. Vale. Entonces, con todo esto, vamos allá con un último corolario muy importante, que lo voy a aislar ahí porque luego ya voy a empezar con cosas nuevas. Bien, un corolario nos dice que si X es isomorfo a Y, entonces esto es lo mismo que decir esto, que es lo mismo que decir el contravariante, ¿vale? Sí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Vale, pues el corolario creo que lo habíamos incluso dicho explícitamente el otro día. Quitado esto. Bueno, se me ha olvidado decir ahora que lo pienso que estábamos grabando, Sergio, pero bueno, estamos grabando, ¿no? Como siempre. Siempre lo decimos, si a alguien no le parece bien, pues que nos lo comente, pero bueno, suele pareceros bien. Vale. Y dicho esto, comienza lo que sería nuevo. Vamos a ver qué es una propiedad universal explícitamente, ¿no? Con una definición. Vale, entonces. Perdonadme, se me cae todo. Vale. Una propiedad universal de un objeto de una categoría es un par dado por un puntor F de sea set, que además exigimos que sea representable, vía un isomorfismo
Bueno, voy a un par C y phi. C es un objeto de la categoría y phi, bueno, pues lo que he dicho aquí que es una representación. ¿Qué era una representación? Bueno, pues una representación era un par con un objeto C y un isomorfismo phi entre el funtor y C de los conjuntos de aplicaciones de la categoría que sale de C. Bien. Entonces. No. Vale, gracias. Muy bien. Entonces, es un funtor representable y un elemento universal X perteneciente a FB. A ver un segundo. No, sí son el mismo. Sí son el mismo. Perdóname. Claro. Por eso es claro, por eso es una propiedad universal para ese objeto C. ¿Vale? Entonces, es un par de un funtor representable por ese elemento, por ese objeto, y un elemento universal que no es más que un punto de la imagen del funtor por ese objeto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, Martí? Vale. Sí. Eso es lo que voy a decir un poquito más adelante, efectivamente. Un segundo que, para que os oigan, pues si quieres hacer algún comentario así un poco. Te das al verde y tú también. Vale. Muy bien, continuamos entonces. La categoría de los elementos. ¿Quién es la categoría? Seguimos con definiciones. La categoría de elementos de un funtor de una categoría C, que siempre es localmente pequeña, a set, ¿vale? ¿Quién es? Vale. Que la vamos a denotar así. Tiene como objetos, ¿vale? Los objetos de esta categoría son los pares CX, donde C está en C y X está en F de C. ¿Vale? ¿Y quiénes son los morfismos? Bueno, pues los morfismos de la categoría de elementos, claro, que vayan del par CX al par C', X', ¿vale? Son precisamente los morfismos F que van de C a C', que no me quiero equivocar, con una cierta compatibilidad. Claro, ¿y esta compatibilidad quién es? Bueno, pues esta compatibilidad es básicamente que esto sea así, o dicho de otra manera, bueno, claro, cuando interpretemos X y X' como aplicaciones, ¿no? Entonces, esto va a ser un diagrama conmutativo, pero bueno, de momento lo ponemos así. Eso es. Es decir, de momento, claro, si os fijáis, F de F era un morfismo en C, F de F, ¿quién es? Pues un morfismo en set, ¿no? Entonces, esto es un morfismo en set y lo estamos evaluando, lo único que hacemos es evaluarlo en X, que es un elemento de F de C, o sea que sí que está todo bien, ¿vale? Y nos da, pues, otro, o sea, esto a priori es una igualdad de funciones, pero ya veremos que no es una igualdad, no es solo así. Vale, entonces, esta categoría, claro, se nos tiene que hacer parecida a precisamente la del problema de Sergio. Pero bueno, no quiero desvelar nada, entonces vamos, hasta aquí todo correcto, ¿no? Yo aquí tenía como una observación, a ver cómo lo habéis interpretado vosotros. En la definición de propiedad universal de un elemento C pequeña, de una categoría C, Sí. o sea, yo entiendo que está formada por dos cosas, el funtor y un elemento X en F de C. Pero además, a la representación del funtor F, yo lo que he interpretado para que haya alguna relación con X es que esa transformación natural que aparece ahí, ese isomorfismo natural,
sea el que le corresponde a X a través del lemma Yoneda, ¿no? Sea Claro. exactamente ese, no uno cualquiera. No sé si lo habíais interpretado así también. A ver, repítemelo, por favor, que creo que no te he entendido Sí. bien una parte. Te iba a dar una respuesta que no era, ¿verdad? Sí, la definición de propiedad universal, ¿no? De un objeto C en una categoría C. Entonces son dos cosas, el funtor y un elemento universal, la X, que está en f de C. Y ahora al funtor se le pide que tenga una representación Sí. por C. Pues no se le pide también, además, que esa representación sea la transformación natural que le corresponde a X a través del lemma Yoneda. Es que si no, la X no tiene ninguna relación con la transformación natural phi que aparece arriba. O sea, ¿no sería phi igual a psi de X? Siguiendo la notación que usamos en la demostración del lemma Yoneda. Yo. X está en Z, por favor, dale al micro para que yo esté pueda. X está en Z. Entonces, f de C es un conjunto, X es un... ¿Qué transformación natural le corresponde? O sea, yo creo que lo que quiere decir él es que quiere decir, pero es que creo que no es necesario para la definición, Sergio. Lo que tú estás diciendo es que si X es si F es representable, existirá una transformación natural alfa, bueno, pues de transformación natural de aquí a F, tal que precisamente alfa sea phi de alfa a X. Y entonces podemos... Exacto. Pero eso no sé cómo entra en la definición. Es decir, es cierto, y es lo que voy a decir ahora, que claro, yo tengo una manera de interpretar X vía el isomorfismo de Yoneda. El isomorfismo de Yoneda entre las transformaciones naturales, o sea, vía phi, pero no lo veo necesario para la definición. Exacto. Yo en la definición lo que interpreto, ¿no? Para relacionar X con la representación C phi que tienes arriba, es que phi es igual a la alfa que tú has escrito abajo. Es decir, yo cojo X, que es un elemento de un conjunto f de C. Por Yoneda le corresponde una transformación natural, que es Sí. la alfa que tú has puesto ahí. Sí, sí. Pues yo lo que entiendo que se tiene que pedir en la definición, si lo estoy interpretando bien, es que alfa es igual a esa phi que tú has puesto arriba. Vale, sí, efectivamente, para que tenga... Claro, realmente sí, pero en la definición que da Emily Real, bueno, pues no pone esto. Dice simplemente sea un punto representable y, o sea, es un punto representable y un elemento universal que no es más que esté en la imagen. Es decir, que yo creo que para dar la definición no es necesario. Ahora bien, que puedes interpretar, que puedes utilizar la representación para interpretar X, eso sí. Claro, es que luego hay unos ejercicios, ¿no? Donde se nos da un objeto con una propiedad universal y se nos pregunta cuál es el elemento universal. Entonces, tiene que haber alguna forma de relacionar el funtor, su representación y la X. Yo creo que X es evaluar la Sí. transformación natural en la Es identidad. que yo creo que una vez tienes un funtor representable, bueno, aunque no sea, yo creo que una vez tienes el lema de Yoneda, ya es lo mismo, o puedes entender como equivalente un elemento universal con una transformación natural entre estos dos funtores. Yo creo que esa es la cuestión. Exacto, y para que sea una propiedad universal, lo que le pedimos, ¿no? Es que esa transformación natural que le corresponde a X, además sea isomorfismo. Sí. Exactamente, eso es lo que estaríamos, lo que no viene explícitamente